Muy buenas noches. Hoy hablaremos un poco sobre lo que es el mercantilismo, el cual comenzó a mediados del siglo XVI y culminó su etapa a finales del siglo XVIII. No sé si alguna vez se han llegado a preguntar, por ejemplo, cómo era la economía antes, en esa época, antes de lo que conocemos hoy en día, todas esas normas, todas esas leyes, filosofías de muchos economistas sobre el valor del dinero, el libre mercado, todo ese tema, o sea, cómo era antes. Pues bien, antes de todo eso simplemente era la acumulación de riqueza, lo que era el oro y la plata. Que si recordamos un poco sería en esa época de las colonizaciones, España, Portugal, Inglaterra, por ejemplo, también. Ese tipo de países fueron los que tenían ese mercantilismo más propio, más como cultura de ellos. Como tal, no fue una teoría económica en su momento, como lo que conocemos hoy. Al comienzo no eran fórmulas exactas ni modelos matemáticos, solo eran como un conjunto de ideas que pues sirvieron de guía para los gobiernos europeos de ese momento. Más que todo tuvo su auge, su aumento después del descubrimiento de América. La mina, el banco de oro más grande en ese momento. Como bien sabemos en la historia, pues había muchísimo oro en esta parte y pues todos se querían adueñar de eso. Y pues tenían esa idea de que si un país quería ser rico, pues tenía que arrebatarse la riqueza tenía que arrebatarle la riqueza a otro. Muy diferente hoy en día, que pues por lo menos países más desarrollados lo que hacen es ellos mismos producir sus propias materias primas y crecer. Inclusive en su momento Inglaterra, como bien sabemos, llegaron a lo que es hoy en día Estados Unidos. Ellos dejaron ese mercantilismo por un lado y simplemente lo que hicieron fue compartir conocimiento y de que sus propios ciudadanos, co-ciudadanos, pudiesen producir, pues, a diferencia de los demás. Los ingleses fueron los primeros en esa área de Estados Unidos que dejaron el mercantilismo a un lado, pues lo vieron como innecesario. Este pensamiento se desarrolló bastante en Europa, pues en su expansión, como mencioné anteriormente, pues gracias a la conquista de países como España, Portugal, Francia e Inglaterra, y Países Bajos también, claro. No es muy mencionado, pero él también fue un colonizador bastante fuerte en ese momento. Y pues ellos colonizaban lo que es América, África y gran parte de Asia también. Por eso ellos eran los pioneros y además de pioneros, pues los que tenían más ese sistema económico. Ahora pues podemos hablar de unos aspectos bastante relevantes. Pues para empezar, como mencioné antes, lo que los medía en las riquezas, el país más próspero que otro, no era porque tanto producía, sino por la cantidad de oro. Eso era. Qué tanto oro tenían en sus bancos, en su poder. Por eso los países, algunos trataban de exportar más de lo que importaban. Es decir, vender más productos al extranjero que los que compraban pues, para acumular metales preciosos. En resumen, entre más acumulaban, entre más conservaban en su poder, eran más ricos. Además de que también se promovía, la intervención del Estado en la economía. El gobierno tenía que regular el comercio, proteger la industria nacional, controlar los precios, un poco diferente a lo que es hoy en día también, si lo pensamos. También se utilizaban aranceles, que son impuestos a los productos importados, para evitar que la gente comprara cosas del extranjero y que mejor la gastara en productos nacionales. También fue una época muy fuerte, muy buena también para aquellos monopolios comerciales. Ciertas empresas o compañías que se les daba derecho exclusivo de comerciar con ciertas regiones. Un ejemplo es, por ejemplo, las compañías de las Indias Orientales en Inglaterra o la Casa de Contratación de Sevilla en España. El monopolio. ¿Monopolio qué quiere decir? Pues que ellos eran los que gobernaban y no habría como un libre comercio. Como decía, en la costa solamente estamos nosotros propensos a solicitar el servicio de aire. No hay otro servicio de electricidad. Bueno, eso sería monopolio. Ellos eran los que mandaban en ese entonces. En cuanto a autores principales, podemos hablar, como no tuvo un padre, pero sí podemos hablar de algunas ideas como pensadores e escritores que defendieron dichas ideas.
Uno muy conocido era Thomas Moore, un inglés que en el siglo XVII trabajó para la Compañía de las Indias Orientales, lo cual mencioné anteriormente, y escribió una obra que se titulaba England Treasure Before Trade, en español, La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, donde pues defendía la idea de que la riqueza se lograba vendiendo más de lo que compraba. Ya con esto nos podemos dar una idea más amplia de que ellos lo que querían era conservar y conservar mucho oro. Un autor bastante importante también es Jean-Baptiste Courbet, que fue ministro de Finanzas del rey Luis en el siglo XIV en Francia. Él no escribió muchos libros, pero sus políticas son un ejemplo claro de mercantilismo. Él impulsó también la industria francesa, protegió la producción nacional, promovió las exportaciones y a su política se le conoce como colbertismo. También podemos mencionar a Antonio Sierra, un italiano que escribió en 1613 un tratado sobre la causa de la riqueza de los estados, donde ya pues anticipaba la importancia del comercio en la prosperidad de un país. Como podemos ver, no es una idea que hoy en día se mantenga. De pronto un poquito de ella con algunos seres poderosos del país que les gusta conservar riquezas, o por ejemplo la Iglesia Católica conserva mucho oro, pero en sí no es una teoría o un pensamiento económico que hoy en día se considere como ético o de uso. ¿Por qué? Porque no todo ese pensamiento es positivo. También tuvo cosas negativas, como al centrarse tanto en el oro y en el comercio exterior, descuidaban lo que era el bienestar interno de la población, y cuando imponían muchos aranceles y controlaban la economía, limitaban la libertad de los productores y los consumidores. Y de pronto una de las cosas más graves es que fue una justificación para el colonialismo y la esclavitud. Ese punto en particular, esa parte del colonialismo y la esclavitud, es lo que por lo cual hoy en día pues no se usa. Como había mencionado anteriormente, la manera de hacerse más rico, como no era por producción, era robándole a otro país. Era saqueando otras colonias, saqueando otras ciudades, saqueando otros pueblos. Entonces, pues hoy en día sí se ve como muy poco ético, por eso es eso. Y pues claro, también se vulneraban mucho los derechos de las personas que vivían ahí, en fin. Pero si miramos uno de los aportes positivos, sería que fue en los primeros pasos para pensar en la economía como algo que se podía estudiar y planear. Antes de eso no. Impulsó el desarrollo de industrias locales, fomentó la creación de infraestructura, como caminos y puertos, los cuales se fabricaban para pues mover la mercancía desde las ciudades hacia los puertos, hacia el mar o viceversa. Y pues si lo miramos como qué tiene que ver con el mundo actual, como mencioné, pues ya no existe. Hay algunas ideas vigentes. Por ejemplo, hay países que todavía buscan mantener una balanza comercial positiva, como China. Pues también hay unas políticas perfeccionistas, especiales. El mercantilismo puso la base para que surgiera la economía moderna, y pues fue gracias a los excesos y los errores de ese sistema que luego se desarrollaron ideas opuestas, como el liberalismo, por ejemplo, que si salió justo después, el liberalismo económico de Adam Smith, que es muy conocido. Y él justamente pues criticó el mercantilismo por todo lo que había mencionado anteriormente, todas esas malas costumbres del mercantilismo. Él hizo una obra muy conocida que se llamaba La riqueza de las naciones, en 1776. Y bueno, si miramos hacia atrás podemos entender cómo la historia económica influye bastante en nuestras decisiones actuales. Y pues aunque ya hoy en día no se mide la riqueza por lingotes de oro, todavía discutimos un poquito sobre qué modelo económico es el mejor para el desarrollo de los pueblos. Y el mercantilismo nos recuerda que la economía siempre ha estado al servicio del poder. La cuestión es qué hacemos con eso, qué hacemos por el poder, y realmente qué hacemos cuando conservamos tanto poder y tanta riqueza. Ahí nos demostró que muchas naciones solamente lo conservaban y ya. Entonces sería todo por hoy.